¿Qué pasó con los espíritus de los muertos antes de Cristo? La verdad te sorprenderá. El destino de los espíritus antes de Cristo. La verdad que te sorprenderá. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con las almas de todas las personas que murieron antes del nacimiento de Jesucristo? ¿Dónde estaban Abraham, Moisés, David y todos los justos del Antiguo Testamento durante siglos y siglos? Esta pregunta ha atormentado a la humanidad durante milenios y la respuesta va a cambiar completamente tu comprensión sobre la vida, la muerte y la eternidad. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si estás viendo este video desde tu celular, por favor dale like ahora mismo. Esto ayuda muchísimo a que más personas puedan conocer esta increíble verdad. ¿De qué país nos estás viendo? ¿Y qué hora es donde te encuentras? Déjamelo en los comentarios. Me encanta saber de dónde son mis espectadores. Lo que vas a descubrir hoy no es solo teología, es historia pura, es arqueología, es el misterio más grande que ha existido en el cristianismo. ¿Estás preparado para conocer la verdad que ha estado oculta durante siglos? ¿Realmente crees que Dios dejó a millones de almas justas en el olvido solo porque nacieron antes que Cristo? La respuesta te va a sorprender tanto que vas a querer compartir este video con al menos un amigo o familiar para que también conozca esta realidad. Porque lo que vamos a ver hoy no lo enseñan en las iglesias tradicionales. No lo encontrarás en los sermones dominicales, pero está ahí, en las Escrituras, esperando ser descubierto. La gran pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Te has puesto a pensar cuántas personas vivieron y murieron antes de que Jesús naciera? Hablamos de miles y miles de años de historia humana. Desde Adán y Eva hasta el último justo que murió un día antes del nacimiento de Cristo. ¿Qué pasó con todos ellos? Imagínate por un momento la magnitud de esta situación. Abraham, el padre de la fe, murió aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Moisés, quien recibió los 10 mandamientos directamente de Dios, murió 1500 años antes de la crucifixión. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, murió 1000 años antes de que Jesús pisara la tierra. ¿Dónde estuvieron sus almas durante todo ese tiempo? Esta pregunta no es nueva. Los primeros cristianos, los padres de la iglesia, los teólogos más brillantes de la historia se han quebrado la cabeza tratando de encontrar una respuesta. Porque aquí hay un problema teológico gigantesco. Si la salvación viene solo a través de Jesucristo, ¿cómo pudieron salvarse personas que vivieron miles de años antes de su nacimiento? Los judíos del Antiguo Testamento tenían una palabra muy específica para el lugar de los muertos, Sheol. Pero, ¿qué era exactamente el Sheol? ¿Era el cielo? No. ¿Era el infierno como lo conocemos? Tampoco. El Sheol era algo completamente diferente. Era un lugar de espera, un estado intermedio donde las almas permanecían después de la muerte. En los textos hebreos originales, el Sheol se describe como un lugar oscuro, silencioso, donde tanto justos como malvados iban después de morir. Pero había una diferencia crucial. Dentro del Sheol existían diferentes compartimentos, diferentes niveles, diferentes condiciones para las almas que allí habitaban. ¿Recuerdas la parábola que Jesús contó sobre el rico y Lázaro? Esta no era simplemente una historia moral, era una revelación directa sobre la realidad del más allá antes de su muerte y resurrección. Jesús habló de Abraham consolando a Lázaro en un lugar de descanso, mientras el rico sufría en tormento, pero ambos estaban en el mismo reino de los muertos, separados solo por un gran abismo. Esta parábola nos da la primera pista real sobre lo que estaba pasando. Los justos del Antiguo Testamento no estaban sufriendo, estaban en un lugar de descanso y consolación, pero tampoco estaban en la presencia plena de Dios. Estaban esperando, pero ¿esperando qué exactamente? El misterio del credo apostólico. ¿Sabías que cada domingo millones de cristianos alrededor del mundo recitan una frase que contiene uno de los misterios más profundos de la fe, sin siquiera darse cuenta de lo que están diciendo?
Cuando recitas el credo apostólico y dices, descendió a los infiernos, ¿alguna vez te has preguntado qué significa realmente esa frase? Porque aquí está el secreto que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Jesús no solo murió en la cruz por nuestros pecados, no solo resucitó al tercer día. Entre su muerte y su resurrección, algo extraordinario sucedió. Algo que los primeros cristianos consideraban tan importante que lo incluyeron en el credo fundamental de la fe. La palabra griega original no es infiernos, como se traduce comúnmente, sino Hades, que es exactamente el equivalente griego del Sheol hebreo. Jesús descendió al mundo de los muertos, pero no como un alma más esperando la resurrección. Él descendió con un propósito muy específico, con una misión que había estado planeada desde la fundación del mundo. ¿Pero qué evidencia bíblica tenemos de esto? El apóstol Pedro, en su primera carta, escribió algo que durante siglos ha confundido a los estudiosos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Espíritus encarcelados, ¿de quiénes está hablando Pedro? La respuesta está en el contexto. Estos eran los espíritus de aquellos que habían muerto en tiempos antiguos. Específicamente menciona a los que desobedecieron en los días de Noé. Pero la aplicación es mucho más amplia. Imagínate la escena por un momento. Cristo, después de exhalar su último aliento en la cruz, después de que su cuerpo fuera depositado en el sepulcro, su espíritu desciende al Sheol, al mundo de los muertos. Pero no llega como un prisionero más. Llega como el libertador que había sido prometido durante milenios. ¿Te puedes imaginar la conmoción que debe haber causado su llegada? Abraham, que había esperado este día durante 2000 años, finalmente viendo cumplida la promesa. Moisés, quien había profetizado sobre el Mesías que vendría, finalmente cara a cara con aquel de quien había escrito. David, quien había cantado sobre el que no vería corrupción, contemplando al Hijo de Dios en persona. Pero la misión de Jesús en el Hades no era simplemente una visita social, era una operación de rescate de proporciones cósmicas. San Pablo lo explica de manera hermosa en Efesios, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué significa llevó cautiva la cautividad? Significa que Cristo liberó a los cautivos, pero no cautivos ordinarios. Liberó a las almas de los justos que habían estado esperando en el Sheol durante siglos y los llevó consigo al cielo cuando ascendió. Esta no es una teoría moderna, no es una interpretación nueva. Los padres de la iglesia primitiva, aquellos que estaban más cerca en tiempo a los apóstoles, entendían perfectamente esta doctrina. Clemente de Alejandría, en el siglo II, escribía sobre cómo Cristo predicó tanto a los vivos como a los muertos. Orígenes explicaba cómo la salvación de Cristo se extendía incluso a aquellos que habían muerto antes de su venida. La evidencia que cambió la historia. ¿Sabías que tenemos evidencia bíblica directa de que algo extraordinario sucedió en Jerusalén el día que Cristo resucitó? No estoy hablando solo de su propia resurrección, sino de algo que la mayoría de los cristianos ignoran completamente, algo que confirma toda esta increíble historia que hemos estado explorando. Mateo, en su Evangelio, registra uno de los eventos más sorprendentes y menos discutidos de toda la Biblia. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No solo Jesús resucitó ese domingo de Pascua, muchos santos del Antiguo Testamento también resucitaron corporalmente y aparecieron en Jerusalén. ¿No es esto exactamente lo que esperaríamos si Cristo realmente había descendido al Sheol y liberado a los justos cautivos?
Imagínate estar en Jerusalén ese día. De repente, personas que habían muerto décadas, siglos, incluso milenios atrás, aparecen caminando por las calles. Personas que los judíos conocían por las Escrituras, patriarcas y profetas que habían estado esperando este momento desde el comienzo de los tiempos. Pero aquí viene algo aún más fascinante. Los primeros cristianos no solo creían esta doctrina, la vivían, la predicaban, la defendían. Las catacumbas de Roma están llenas de arte que representa la anastasis, la palabra griega para resurrección, pero específicamente mostrando a Cristo descendiendo al Hades y liberando a los justos. En estas pinturas antiguas, que datan de los primeros siglos del cristianismo, vemos a Cristo rompiendo las puertas del Hades, pisoteando las cadenas de la muerte y extendiendo su mano para sacar a Adán y Eva, representando a toda la humanidad justa que había estado esperando. Pero ¿cómo se desarrolló exactamente esta doctrina a través de la historia? La Iglesia Católica desarrolló lo que se conoce como la doctrina del limbo de los patriarcas, o seno de Abraham. Según esta enseñanza, existía un estado intermedio donde las almas de los justos esperaban la redención de Cristo. San Agustín, uno de los padres más influyentes de la Iglesia, escribió extensamente sobre este tema. Explicaba que los justos del Antiguo Testamento fueron salvados por la misma fe que salva a los cristianos, pero su fe estaba dirigida hacia el Mesías prometido que vendría, mientras que nuestra fe está dirigida hacia el Mesías que ya vino. Pero ¿qué pasa con aquellos que nunca escucharon sobre el Mesías prometido? ¿Qué pasa con los gentiles justos que vivieron antes de Cristo? Aquí la tradición cristiana desarrolló la teoría de que Cristo, en su descenso al Hades, no solo liberó a los judíos justos, sino a todas las almas que habían vivido según la ley natural escrita en sus corazones. Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo medieval, explicaba que Dios, en su justicia perfecta, no podía condenar a personas que vivieron antes de la revelación de Cristo, especialmente si habían vivido vidas justas según la luz que tenían disponible. La Iglesia Ortodoxa Oriental tiene una comprensión aún más rica de este misterio. Para ellos, la anastasis no es solo un evento histórico, es el ícono central de la Pascua. En sus iglesias, el ícono más importante no es la crucifixión, sino Cristo descendiendo al Hades y liberando a Adán y Eva, representando la liberación de toda la humanidad. ¿Sabías que Dante, en su famosa Divina Comedia, dedica toda una sección a describir este lugar donde estaban los justos antes de Cristo? En su limbo, Dante coloca no solo a los patriarcas bíblicos, sino también a los filósofos paganos justos como Aristóteles y Platón, sugiriendo que la misericordia de Dios se extendía incluso a aquellos que, sin conocer la revelación bíblica, habían vivido vidas virtuosas. Pero no todos los cristianos interpretan esta doctrina de la misma manera. Cuando llegó la Reforma Protestante en el siglo XVI, teólogos como Martín Lutero y Juan Calvino desarrollaron interpretaciones diferentes. Ellos enseñaban que los justos del Antiguo Testamento fueron salvados por la misma fe que salva a los cristianos, pero que esta salvación fue aplicada retroactivamente por el sacrificio de Cristo. Según esta interpretación protestante, Abraham fue justificado por la fe tal como lo somos nosotros, pero su justificación dependía del futuro sacrificio de Cristo, aunque él no lo entendiera completamente. Era como si Dios hubiera dado crédito por un pago que aún no se había hecho, pero que definitivamente se haría. ¿Cuál interpretación es la correcta? Esta pregunta ha generado debates teológicos durante siglos. Lo que sí es cierto es que todas las tradiciones cristianas principales coinciden en un punto fundamental. Los justos que vivieron antes de Cristo no fueron abandonados por Dios, sino que fueron incluidos en el plan divino de salvación de una manera que trasciende nuestro entendimiento humano del tiempo y la historia. El Ventu, la revolución arqueológica y histórica. ¿Sabías que los descubrimientos arqueológicos de los últimos 150 años han confirmado muchos aspectos de esta antigua doctrina cristiana?
Las excavaciones en las catacumbas romanas, los manuscritos encontrados en Nag Hammadi, los descubrimientos en Qumrán, todos apuntan hacia una comprensión muy temprana y muy específica sobre el destino de los muertos antes de Cristo. En las catacumbas de Priscila, en Roma, hay frescos del siglo II que muestran claramente la escena de Cristo descendiendo al mundo de los muertos. Estos no son arte posterior influenciado por desarrollos teológicos tardíos, son representaciones de los primeros cristianos, muchos de los cuales habían conocido personalmente a los apóstoles o a sus discípulos directos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la doctrina del descenso de Cristo al Hades no fue una invención medieval, no fue una elaboración teológica posterior, sino que formaba parte del núcleo central de la fe cristiana desde sus mismos comienzos. Pero hay algo aún más fascinante. Los manuscritos encontrados en el Mar Muerto, escritos por la comunidad de Qumrán antes del nacimiento de Cristo, ya hablaban de un Mesías que vendría no solo para los vivos, sino también para los muertos. Tenían una comprensión muy desarrollada de diferentes estados después de la muerte y de la esperanza de una futura liberación. ¿No es extraordinario que los judíos que vivieron inmediatamente antes de Cristo ya tuvieran una expectativa de que el Mesías prometido haría algo especial por aquellos que habían muerto esperando su venida? Es como si Dios hubiera estado preparando a su pueblo para entender exactamente lo que Jesús iba a hacer. Los escritos pseudoepigráficos, libros judíos que no fueron incluidos en el canon bíblico, pero que circulaban ampliamente en tiempos de Jesús, están llenos de referencias a la liberación de los justos muertos. El libro de Enoc, por ejemplo, describe detalladamente diferentes compartimentos en el Sheol para diferentes tipos de almas. Pero ¿qué pasa con las tradiciones no judías? ¿Hay evidencia de que otras culturas antiguas también tenían algún tipo de comprensión sobre este misterio? La respuesta te va a sorprender. Los antiguos griegos hablaban del Hades como un lugar con diferentes regiones. Tenían el concepto de los campos elíseos, donde las almas heroicas y justas disfrutaban de una existencia bendecida. Los romanos heredaron estas ideas y las desarrollaron aún más. Incluso las culturas completamente separadas del mundo mediterráneo, como los antiguos egipcios, tenían conceptos muy elaborados sobre estados intermedios después de la muerte. Es posible que Dios hubiera puesto en el corazón humano una comprensión instintiva de que la muerte no era el final, de que había esperanza incluso para aquellos que morían antes de conocer la revelación completa. San Pablo sugiere exactamente esto en su carta a los romanos, cuando habla sobre la ley escrita en los corazones de los gentiles. Los padres de la iglesia primitiva, especialmente aquellos que se conocen como los padres apologistas, utilizaban estas tradiciones paganas como evidencia de que el plan de Dios para la humanidad era mucho más amplio de lo que muchos imaginaban. Justino Mártir, en el siglo II, argumentaba que filósofos como Sócrates habían sido preparados por Dios para recibir la verdad completa cuando Cristo descendiera al Hades. ¿Te imaginas el encuentro entre Sócrates, que había pasado su vida buscando la verdad y preparándose para la muerte, y Cristo, que era la verdad misma? Según algunos padres de la Iglesia, estos encuentros realmente sucedieron durante los 3 días que Cristo estuvo en el mundo de los muertos. Pero aquí viene algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre este tema. Las iglesias ortodoxas orientales han preservado una tradición litúrgica increíblemente rica sobre estos eventos. En su celebración de la Pascua, no solo celebran la resurrección de Cristo, sino específicamente su victoria sobre la muerte y su liberación de todos los justos cautivos. En el servicio del Sábado Santo Ortodoxo hay un himno que dice: «Hoy el Hades gime y clama. Ojalá no hubiera recibido al que nació de María, porque él vino y destruyó mi poder, rompió mis puertas de bronce, y como Dios resucitó las almas que yo tenía cautivas desde siempre».
¿No es extraordinario que esta tradición haya sido preservada durante casi 2000 años? Estos no son desarrollos teológicos modernos, son las creencias y prácticas de los cristianos que estaban más cerca en tiempo a los eventos originales. Los monasterios del Monte Athos en Grecia, algunos de los cuales han estado funcionando continuamente durante más de 1000 años, tienen bibliotecas llenas de manuscritos que detallan estas doctrinas. Muchos de estos textos nunca han sido traducidos a idiomas modernos, pero contienen una riqueza increíble de información sobre la comprensión cristiana primitiva del destino de los muertos antes de Cristo. Pero ¿qué evidencia histórica tenemos de que estas doctrinas realmente influyeron en la vida práctica de los primeros cristianos? Los registros muestran que los cristianos primitivos oraban regularmente por los muertos, no solo por aquellos que habían muerto después de Cristo, sino específicamente por los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. En las liturgias más antiguas que han sobrevivido, encontramos oraciones que mencionan por nombre a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y otros, no como ejemplos distantes de fe, sino como hermanos en Cristo que habían sido liberados por su descenso al Hades. Esta comprensión también influyó profundamente en el arte cristiano. Las iglesias bizantinas más antiguas están decoradas con mosaicos que muestran no solo escenas del Nuevo Testamento, sino específicamente la liberación de los justos del Antiguo Testamento. Para estos cristianos, la historia de la salvación era una historia continua que conectaba a Adán con Cristo en una narrativa única de redención. Ahora que has conocido toda esta increíble historia, toda esta evidencia arqueológica e histórica, tengo que preguntarte, ¿no sientes la necesidad de compartir esta información con alguien más? ¿No crees que tus amigos, tu familia, las personas que amas, deberían conocer esta verdad que ha estado ahí durante milenios, pero que muy pocos enseñan hoy en día? Por favor, comparte este video con al menos una persona. Que sea tu regalo para alguien que necesita conocer la profundidad del amor de Dios, la extensión de su misericordia y la verdad sobre lo que realmente sucedió con los espíritus de los muertos antes de Cristo. El destino de los espíritus antes de Cristo. La verdad que te sorprenderá. Introducción. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con las almas de todas las personas que murieron antes del nacimiento de Jesucristo? ¿Dónde estaban Abraham, Moisés, David y todos los justos del Antiguo Testamento durante siglos y siglos? Esta pregunta ha atormentado a la humanidad durante milenios y la respuesta va a cambiar completamente tu comprensión sobre la vida, la muerte y la eternidad. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si estás viendo este video desde tu celular, por favor dale like ahora mismo. Esto ayuda muchísimo a que más personas puedan conocer esta increíble verdad. ¿De qué país nos estás viendo? ¿Y qué hora es donde te encuentras? Déjamelo en los comentarios. Me encanta saber de dónde son mis espectadores. Lo que vas a descubrir hoy no es solo teología, es historia pura, es arqueología, es el misterio más grande que ha existido en el cristianismo. ¿Estás preparado para conocer la verdad que ha estado oculta durante siglos? ¿Realmente crees que Dios dejó a millones de almas justas en el olvido solo porque nacieron antes que Cristo? La respuesta te va a sorprender tanto que vas a querer compartir este video con al menos un amigo o familiar para que también conozca esta realidad. Porque lo que vamos a ver hoy no lo enseñan en las iglesias tradicionales. No lo encontrarás en los sermones dominicales, pero está ahí, en las Escrituras, esperando ser descubierto. La gran pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Te has puesto a pensar cuántas personas vivieron y murieron antes de que Jesús naciera? Hablamos de miles y miles de años de historia humana, desde Adán y Eva hasta el último justo que murió un día antes del nacimiento de Cristo. ¿Qué pasó con todos ellos? Imagínate por un momento la magnitud de esta situación. Abraham, el padre de la fe, murió aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Moisés, quien recibió los 10 mandamientos directamente de Dios, murió 1500 años antes de la crucifixión.
El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, murió 1000 años antes de que Jesús pisara la tierra. ¿Dónde estuvieron sus almas durante todo ese tiempo? Esta pregunta no es nueva. Los primeros cristianos, los padres de la iglesia, los teólogos más brillantes de la historia se han quebrado la cabeza tratando de encontrar una respuesta. Porque aquí hay un problema teológico gigantesco. Si la salvación viene solo a través de Jesucristo, ¿cómo pudieron salvarse personas que vivieron miles de años antes de su nacimiento? Los judíos del Antiguo Testamento tenían una palabra muy específica para el lugar de los muertos, Sheol. Pero, ¿qué era exactamente el Sheol? ¿Era el cielo? No. ¿Era el infierno como lo conocemos? Tampoco. El Sheol era algo completamente diferente. Era un lugar de espera, un estado intermedio donde las almas permanecían después de la muerte. En los textos hebreos originales, el Sheol se describe como un lugar oscuro, silencioso, donde tanto justos como malvados iban después de morir. Pero había una diferencia crucial. Dentro del Sheol existían diferentes compartimentos, diferentes niveles, diferentes condiciones para las almas que allí habitaban. ¿Recuerdas la parábola que Jesús contó sobre el rico y Lázaro? Esta no era simplemente una historia moral, era una revelación directa sobre la realidad del más allá antes de su muerte y resurrección. Jesús habló de Abraham consolando a Lázaro en un lugar de descanso, mientras el rico sufría en tormento, pero ambos estaban en el mismo reino de los muertos, separados solo por un gran abismo. Esta parábola nos da la primera pista real sobre lo que estaba pasando. Los justos del Antiguo Testamento no estaban sufriendo, estaban en un lugar de descanso y consolación, pero tampoco estaban en la presencia plena de Dios. Estaban esperando, pero ¿esperando qué exactamente? El misterio del credo apostólico. ¿Sabías que cada domingo millones de cristianos alrededor del mundo recitan una frase que contiene uno de los misterios más profundos de la fe, sin siquiera darse cuenta de lo que están diciendo? Cuando recitas el credo apostólico y dices, descendió a los infiernos, ¿alguna vez te has preguntado qué significa realmente esa frase? Porque aquí está el secreto que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Jesús no solo murió en la cruz por nuestros pecados, no solo resucitó al tercer día. Entre su muerte y su resurrección, algo extraordinario sucedió. Algo que los primeros cristianos consideraban tan importante que lo incluyeron en el credo fundamental de la fe. La palabra griega original no es infiernos, como se traduce comúnmente, sino Hades, que es exactamente el equivalente griego del Sheol hebreo. Jesús descendió al mundo de los muertos, pero no como un alma más esperando la resurrección. Él descendió con un propósito muy específico, con una misión que había estado planeada desde la fundación del mundo. ¿Pero qué evidencia bíblica tenemos de esto? El apóstol Pedro, en su primera carta, escribió algo que durante siglos ha confundido a los estudiosos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Espíritus encarcelados, ¿de quiénes está hablando Pedro? La respuesta está en el contexto. Estos eran los espíritus de aquellos que habían muerto en tiempos antiguos. Específicamente menciona a los que desobedecieron en los días de Noé. Pero la aplicación es mucho más amplia. Imagínate la escena por un momento. Cristo, después de exhalar su último aliento en la cruz, después de que su cuerpo fuera depositado en el sepulcro, su espíritu desciende al Sheol, al mundo de los muertos. Pero no llega como un prisionero más. Llega como el libertador que había sido prometido durante milenios. ¿Te puedes imaginar la conmoción que debe haber causado su llegada? Abraham, que había esperado este día durante 2000 años, finalmente viendo cumplida la promesa. Moisés, quien había profetizado sobre el Mesías que vendría, finalmente cara a cara con aquel de quien había escrito. David, quien había cantado sobre el que no vería corrupción, contemplando al Hijo de Dios en persona.
Pero la misión de Jesús en el Hades no era simplemente una visita social, era una operación de rescate de proporciones cósmicas. San Pablo lo explica de manera hermosa en Efesios, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué significa llevó cautiva la cautividad? Significa que Cristo liberó a los cautivos, pero no cautivos ordinarios. Liberó a las almas de los justos que habían estado esperando en el Sheol durante siglos y los llevó consigo al cielo cuando ascendió. Esta no es una teoría moderna, no es una interpretación nueva. Los padres de la iglesia primitiva, aquellos que estaban más cerca en tiempo a los apóstoles, entendían perfectamente esta doctrina. Clemente de Alejandría, en el siglo II, escribía sobre cómo Cristo predicó tanto a los vivos como a los muertos. Orígenes explicaba cómo la salvación de Cristo se extendía incluso a aquellos que habían muerto antes de su venida. La evidencia que cambió la historia. ¿Sabías que tenemos evidencia bíblica directa de que algo extraordinario sucedió en Jerusalén el día que Cristo resucitó? No estoy hablando solo de su propia resurrección, sino de algo que la mayoría de los cristianos ignoran completamente, algo que confirma toda esta increíble historia que hemos estado explorando. Mateo, en su Evangelio, registra uno de los eventos más sorprendentes y menos discutidos de toda la Biblia. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No solo Jesús resucitó ese domingo de Pascua, muchos santos del Antiguo Testamento también resucitaron corporalmente y aparecieron en Jerusalén. ¿No es esto exactamente lo que esperaríamos si Cristo realmente había descendido al Sheol y liberado a los justos cautivos? Imagínate estar en Jerusalén ese día. De repente, personas que habían muerto décadas, siglos, incluso milenios atrás, aparecen caminando por las calles. Personas que los judíos conocían por las Escrituras, patriarcas y profetas que habían estado esperando este momento desde el comienzo de los tiempos. Pero aquí viene algo aún más fascinante. Los primeros cristianos no solo creían esta doctrina, la vivían, la predicaban, la defendían. Las catacumbas de Roma están llenas de arte que representa la anastasis, la palabra griega para resurrección, pero específicamente mostrando a Cristo descendiendo al Hades y liberando a los justos. En estas pinturas antiguas, que datan de los primeros siglos del cristianismo, vemos a Cristo rompiendo las puertas del Hades, pisoteando las cadenas de la muerte y extendiendo su mano para sacar a Adán y Eva, representando a toda la humanidad justa que había estado esperando. Pero ¿cómo se desarrolló exactamente esta doctrina a través de la historia? La Iglesia Católica desarrolló lo que se conoce como la doctrina del limbo de los patriarcas, o seno de Abraham. Según esta enseñanza, existía un estado intermedio donde las almas de los justos esperaban la redención de Cristo. San Agustín, uno de los padres más influyentes de la Iglesia, escribió extensamente sobre este tema. Explicaba que los justos del Antiguo Testamento fueron salvados por la misma fe que salva a los cristianos, pero su fe estaba dirigida hacia el Mesías prometido que vendría, mientras que nuestra fe está dirigida hacia el Mesías que ya vino. Pero ¿qué pasa con aquellos que nunca escucharon sobre el Mesías prometido? ¿Qué pasa con los gentiles justos que vivieron antes de Cristo? Aquí la tradición cristiana desarrolló la teoría de que Cristo, en su descenso al Hades, no solo liberó a los judíos justos, sino a todas las almas que habían vivido según la ley natural escrita en sus corazones. Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo medieval, explicaba que Dios, en su justicia perfecta, no podía condenar a personas que vivieron antes de la revelación de Cristo, especialmente si habían vivido vidas justas según la luz que tenían disponible.
La Iglesia Ortodoxa Oriental tiene una comprensión aún más rica de este misterio. Para ellos, la Anastasis no es solo un evento histórico, es el icono central de la Pascua. En sus iglesias, el icono más importante no es la crucifixión, sino Cristo descendiendo al Hades y liberando a Adán y Eva, representando la liberación de toda la humanidad. ¿Sabías que Dante, en su famosa Divina Comedia, dedica toda una sección a describir este lugar donde estaban los justos antes de Cristo? En su Limbo, Dante coloca no solo a los patriarcas bíblicos, sino también a los filósofos paganos justos como Aristóteles y Platón, sugiriendo que la misericordia de Dios se extendía incluso a aquellos que, sin conocer la revelación bíblica, habían vivido vidas virtuosas. Pero no todos los cristianos interpretan esta doctrina de la misma manera. Cuando llegó la Reforma Protestante en el siglo XVI, teólogos como Martín Lutero y Juan Calvino desarrollaron interpretaciones diferentes. Ellos enseñaban que los justos del Antiguo Testamento fueron salvados por la misma fe que salva a los cristianos, pero que esta salvación fue aplicada retroactivamente por el sacrificio de Cristo. Según esta interpretación protestante, Abraham fue justificado por la fe tal como lo somos nosotros, pero su justificación dependía del futuro sacrificio de Cristo, aunque él no lo entendiera completamente. Era como si Dios hubiera dado crédito por un pago que aún no se había hecho, pero que definitivamente se haría. ¿Cuál interpretación es la correcta? Esta pregunta ha generado debates teológicos durante siglos. Lo que sí es cierto es que todas las tradiciones cristianas principales coinciden en un punto fundamental. Los justos que vivieron antes de Cristo no fueron abandonados por Dios, sino que fueron incluidos en el plan divino de salvación de una manera que trasciende nuestro entendimiento humano del tiempo y la historia. El Ventu, la revolución arqueológica y histórica. ¿Sabías que los descubrimientos arqueológicos de los últimos 150 años han confirmado muchos aspectos de esta antigua doctrina cristiana? Las excavaciones en las catacumbas romanas, los manuscritos encontrados en Nag Hammadi, los descubrimientos en Qumrán, todos apuntan hacia una comprensión muy temprana y muy específica sobre el destino de los muertos antes de Cristo. En las catacumbas de Priscila, en Roma, hay frescos del siglo II que muestran claramente la escena de Cristo descendiendo al mundo de los muertos. Estos no son arte posterior influenciado por desarrollos teológicos tardíos, son representaciones de los primeros cristianos, muchos de los cuales habían conocido personalmente a los apóstoles o a sus discípulos directos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la doctrina del descenso de Cristo al Hades no fue una invención medieval, no fue una elaboración teológica posterior, sino que formaba parte del núcleo central de la fe cristiana desde sus mismos comienzos. Pero hay algo aún más fascinante. Los manuscritos encontrados en el Mar Muerto, escritos por la comunidad de Qumrán antes del nacimiento de Cristo, ya hablaban de un Mesías que vendría no solo para los vivos, sino también para los muertos. Tenían una comprensión muy desarrollada de diferentes estados después de la muerte y de la esperanza de una futura liberación. ¿No es extraordinario que los judíos que vivieron inmediatamente antes de Cristo ya tuvieran una expectativa de que el Mesías prometido haría algo especial por aquellos que habían muerto esperando su venida? Es como si Dios hubiera estado preparando a su pueblo para entender exactamente lo que Jesús iba a hacer. Los escritos pseudoepigráficos, libros judíos que no fueron incluidos en el canon bíblico, pero que circulaban ampliamente en tiempos de Jesús, están llenos de referencias a la liberación de los justos muertos. El libro de Enoc, por ejemplo, describe detalladamente diferentes compartimentos en el Sheol para diferentes tipos de almas. Pero ¿qué pasa con las tradiciones no judías? ¿Hay evidencia de que otras culturas antiguas también tenían algún tipo de comprensión sobre este misterio? La respuesta
te va a sorprender. Los antiguos griegos hablaban del Hades como un lugar con diferentes regiones. Tenían el concepto de los campos elíseos, donde las almas heroicas y justas disfrutaban de una existencia bendecida. Los romanos heredaron estas ideas y las desarrollaron aún más. Incluso las culturas completamente separadas del mundo mediterráneo, como los antiguos egipcios, tenían conceptos muy elaborados sobre estados intermedios después de la muerte. Es posible que Dios hubiera puesto en el corazón humano una comprensión instintiva de que la muerte no era el final, de que había esperanza incluso para aquellos que morían antes de conocer la revelación completa. San Pablo sugiere exactamente esto en su carta a los romanos, cuando habla sobre la ley escrita en los corazones de los gentiles. Los padres de la iglesia primitiva, especialmente aquellos que se conocen como los padres apologistas, utilizaban estas tradiciones paganas como evidencia de que el plan de Dios para la humanidad era mucho más amplio de lo que muchos imaginaban. Justino Mártir, en el siglo II, argumentaba que filósofos como Sócrates habían sido preparados por Dios para recibir la verdad completa cuando Cristo descendiera al Hades. ¿Te imaginas el encuentro entre Sócrates, que había pasado su vida buscando la verdad y preparándose para la muerte, y Cristo, que era la verdad misma? Según algunos padres de la Iglesia, estos encuentros realmente sucedieron durante los 3 días que Cristo estuvo en el mundo de los muertos. Pero aquí viene algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre este tema. Las iglesias ortodoxas orientales han preservado una tradición litúrgica increíblemente rica sobre estos eventos. En su celebración de la Pascua, no solo celebran la resurrección de Cristo, sino específicamente su victoria sobre la muerte y su liberación de todos los justos cautivos. En el servicio del Sábado Santo Ortodoxo hay un himno que dice: «Hoy el Hades gime y clama. Ojalá no hubiera recibido al que nació de María, porque él vino y destruyó mi poder, rompió mis puertas de bronce, y como Dios resucitó las almas que yo tenía cautivas desde siempre». ¿No es extraordinario que esta tradición haya sido preservada durante casi 2000 años? Estos no son desarrollos teológicos modernos, son las creencias y prácticas de los cristianos que estaban más cerca en tiempo a los eventos originales. Los monasterios del Monte Athos en Grecia, algunos de los cuales han estado funcionando continuamente durante más de 1000 años, tienen bibliotecas llenas de manuscritos que detallan estas doctrinas. Muchos de estos textos nunca han sido traducidos a idiomas modernos, pero contienen una riqueza increíble de información sobre la comprensión cristiana primitiva del destino de los muertos antes de Cristo. Pero ¿qué evidencia histórica tenemos de que estas doctrinas realmente influyeron en la vida práctica de los primeros cristianos? Los registros muestran que los cristianos primitivos oraban regularmente por los muertos, no solo por aquellos que habían muerto después de Cristo, sino específicamente por los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. En las liturgias más antiguas que han sobrevivido, encontramos oraciones que mencionan por nombre a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y otros, no como ejemplos distantes de fe, sino como hermanos en Cristo que habían sido liberados por su descenso al Hades. Esta comprensión también influyó profundamente en el arte cristiano. Las iglesias bizantinas más antiguas están decoradas con mosaicos que muestran no solo escenas del Nuevo Testamento, sino específicamente la liberación de los justos del Antiguo Testamento. Para estos cristianos, la historia de la salvación era una historia continua que conectaba a Adán con Cristo en una narrativa única de redención. Lo que esto significa para nosotros hoy. Pero espera, porque lo que hemos descubierto hasta ahora es solo el comienzo. ¿Te has preguntado qué implicaciones tiene todo esto para nosotros en el siglo XXI? ¿Cómo cambia esta verdad nuestra comprensión de Dios, de la salvación y de nuestro propósito en la tierra?
Antes de continuar, si todavía no le has dado like a este video desde tu celular, hazlo ahora, por favor. Esto realmente ayuda a que más personas puedan descubrir esta verdad que ha estado oculta durante tanto tiempo. Y dime, ¿desde qué país nos estás viendo? ¿Qué hora es en tu ciudad? Me fascina saber que esta verdad está llegando a personas de todo el mundo a diferentes horas del día. ¿Sabes cuál es una de las preguntas más difíciles que enfrentan los misioneros cristianos hoy en día? Cuando llegan a una tribu remota, a una cultura que nunca ha escuchado el nombre de Jesús, y alguien les pregunta: ¿qué pasó con mis antepasados que murieron sin conocer a Cristo? ¿Están todos condenados simplemente porque nacieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado? Esta pregunta ha atormentado a teólogos misioneros durante siglos, pero la doctrina que hemos estado explorando ofrece una respuesta profundamente esperanzadora. Si Cristo descendió al Hades para liberar a los justos que habían muerto antes de su venida, no es posible que su misericordia se extienda también a aquellos que, viviendo después de su venida, nunca tuvieron la oportunidad de escuchar su nombre. El Concilio Vaticano II, uno de los eventos más importantes en la historia reciente del cristianismo, abordó exactamente esta cuestión. Los padres conciliares declararon que aquellos que, sin culpa propia, no conocen el Evangelio de Cristo o su Iglesia, pero que buscan a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan por hacer su voluntad según la conocen por la voz de su conciencia, pueden lograr la salvación eterna. ¿Pero en qué se basaron para hacer esta declaración? Precisamente en la comprensión de que la salvación de Cristo no está limitada por el tiempo, el espacio o el conocimiento humano. Así como retroactivamente salvó a los justos del Antiguo Testamento, su gracia puede alcanzar a cualquier persona en cualquier lugar y tiempo que responda sinceramente a la luz que ha recibido. San Justino Mártir, allá en el siglo II, ya había sugerido algo similar. Él enseñaba que Cristo, como el Logos eterno, había estado activo en el mundo mucho antes de su encarnación. Según Justino, filósofos como Sócrates y Heráclito habían sido cristianos antes de Cristo, porque habían vivido según el Logos, aunque no conocieran su nombre. ¿Te imaginas las implicaciones de esto? Significa que la obra de Cristo es tan vasta, tan comprensiva, que trasciende no solo el tiempo, sino también las barreras culturales y geográficas. No estamos hablando de universalismo, donde todos son salvos automáticamente, sino de una obra de salvación que es verdaderamente universal en su alcance y disponibilidad. Los teólogos modernos han desarrollado lo que se llama la teoría de la gracia preveniente universal. Esta enseña que Dios, en su amor infinito, ofrece a cada persona que ha vivido alguna oportunidad de responder a Él, ya sea a través de la revelación natural, la conciencia o encuentros espirituales que van más allá de nuestra comprensión ordinaria. Pero ¿qué evidencia histórica tenemos de que esta comprensión expansiva de la salvación realmente ha existido en el cristianismo? La respuesta nos lleva a algunos de los santos y teólogos más venerados de la historia. San Clemente de Alejandría, en el siglo III, escribió extensamente sobre lo que él llamaba la educación divina de la humanidad. Según Clemente, Dios había estado preparando a todas las naciones para el Evangelio a través de sus propias tradiciones religiosas y filosóficas. Los griegos tuvieron la filosofía, los judíos tuvieron la ley, y ambas fueron pedagogos que llevaron a la humanidad hacia Cristo. ¿Sabes qué es lo más fascinante de esta perspectiva? Que no minimiza la importancia de Cristo, sino que la maximiza. Si la obra de Cristo es tan poderosa que puede salvar retroactivamente a aquellos que vivieron antes de Él y tan comprensiva que puede alcanzar a aquellos que nunca escucharon de Él, entonces su cruz no es solo un evento local en Palestina, sino el evento cósmico más importante de toda la historia. San Ireneo, obispo de Lyon en el siglo II, desarrolló lo que se conoce como la teoría de la recapitulación. Según esta doctrina, Cristo no solo murió por los pecados de la humanidad, sino que literalmente recapituló o volvió a vivir toda la experiencia humana para redimirla.
Esto incluía no solo la vida, sino también la muerte, y no solo su propia muerte, sino su entrada en el estado de los muertos. ¿Te das cuenta de lo radical que es esta perspectiva? Significa que cuando Cristo descendió al Hades, no estaba simplemente visitando a los muertos, estaba experimentando la condición humana de la muerte para redimirla desde adentro. Estaba transformando la muerte misma de un estado de separación en un estado de comunión con Dios. Esta comprensión tuvo implicaciones profundas para la práctica cristiana primitiva. Los primeros cristianos no veían la muerte como el final de las oportunidades para la salvación, sino como una transición hacia una nueva fase de la existencia donde el encuentro con Cristo seguía siendo posible. Las liturgias funerarias más antiguas que han sobrevivido están llenas de oraciones que piden a Cristo que reciba al difunto como recibiste al ladrón en la cruz y como liberaste a los justos del Hades. Estas oraciones revelan una comprensión de que la misericordia de Cristo se extiende más allá de la tumba. Pero ¿cómo se relaciona todo esto con los desafíos del mundo moderno? En una época de pluralismo religioso, donde las personas están cada vez más conscientes de la diversidad de tradiciones espirituales en el mundo, esta doctrina ofrece una perspectiva cristiana que es tanto fiel a la centralidad de Cristo como respetuosa de la sinceridad espiritual que se encuentra en otras tradiciones. El teólogo católico Karl Rahner desarrolló en el siglo XX lo que llamó la teoría del cristianismo anónimo. Según Rahner, personas que nunca han escuchado de Cristo pero que responden sinceramente a la gracia de Dios en sus vidas son, en cierto sentido, cristianos anónimos. Han encontrado a Cristo sin conocer su nombre, así como los justos del Antiguo Testamento encontraron salvación sin conocer los detalles de la cruz. ¿Es esta una idea moderna sin precedentes históricos? En absoluto. San Agustín, en el siglo V, ya había sugerido algo similar cuando escribió que lo que ahora se llama religión cristiana existía entre los antiguos y nunca faltó desde el comienzo de la raza humana hasta que Cristo vino en la carne, momento en el cual la verdadera religión que ya existía comenzó a llamarse cristiana. Los descubrimientos arqueológicos del siglo XX han proporcionado evidencia fascinante que apoya esta perspectiva expansiva. En las ruinas de iglesias cristianas primitivas, en lugares tan diversos como Etiopía, India y China, los arqueólogos han encontrado arte que incorpora símbolos y tradiciones de las religiones locales, sugiriendo que los primeros misioneros cristianos veían estas tradiciones no como obstáculos para el Evangelio, sino como preparaciones para él. En Kerala, India, la tradición cristiana que se remonta al apóstol Tomás ha preservado durante siglos una liturgia que incorpora elementos de la filosofía hindú, interpretándolos como anticipaciones de la verdad cristiana. Los cristianos de Santo Tomás veían las tradiciones espirituales de la India como parte del plan providencial de Dios para preparar a esa cultura para el Evangelio. Pero ¿qué pasa con las religiones que parecen contradecir directamente las enseñanzas cristianas? ¿Cómo puede haber preparación divina en tradiciones que niegan la encarnación o la Trinidad? Los padres de la Iglesia tenían una respuesta sofisticada para esta pregunta. San Juan Crisóstomo, el gran predicador del siglo IV, enseñaba que Dios había permitido que existieran errores en las religiones paganas precisamente para crear una insatisfacción espiritual que llevaría a las personas a buscar algo más. Según Crisóstomo, las contradicciones e insuficiencias de estas tradiciones eran parte del plan divino para generar hambre espiritual que solo Cristo podría satisfacer. Esta perspectiva se refleja en los relatos de conversión de muchos santos famosos. San Agustín, por ejemplo, pasó años explorando el maniqueísmo y el neoplatonismo antes de convertirse al cristianismo. Pero él no veía estos años como tiempo perdido, sino como preparación divina. Las verdades parciales que había encontrado en estas filosofías le habían preparado para reconocer la verdad completa en Cristo.
¿Sabes lo que es realmente extraordinario? Que esta comprensión inclusiva de la obra de Cristo no debilita la necesidad de la evangelización, sino que la fortalece. Si la gracia de Cristo ya está activa en todas las culturas, entonces los misioneros no van a llevar a Dios a lugares donde Él no está, sino a revelar la presencia de Dios que ya está ahí, trabajando en los corazones de las personas. Los grandes misioneros de la historia entendieron esto instintivamente. San Francisco Javier, cuando llegó a Japón en el siglo XVI, no comenzó denunciando todas las tradiciones japonesas como demoníacas. En cambio, buscó puntos de contacto, verdades parciales que pudieran servir como puentes hacia la verdad completa del Evangelio. Matteo Ricci, el famoso misionero jesuita en China, fue aún más lejos. Aprendió chino clásico, estudió profundamente la filosofía confuciana y argumentó que muchas de las enseñanzas de Confucio eran compatibles con el cristianismo. Su enfoque era tan respetuoso de la cultura china que los emperadores le dieron la bienvenida en la corte imperial. Pero ¿cómo sabemos que este enfoque es correcto? ¿No corremos el riesgo de relativizar el Evangelio, de diluir su poder transformador? La respuesta está en los frutos. Las iglesias que crecieron a partir de este enfoque respetuoso e inclusivo han demostrado ser extraordinariamente duraderas y vitales. La iglesia copta de Etiopía, por ejemplo, ha sobrevivido durante más de 1500 años en un ambiente predominantemente musulmán, precisamente porque supo integrar las tradiciones culturales etíopes con la fe cristiana de una manera que honraba ambas. Los cristianos etíopes no se convirtieron en europeos, se convirtieron en etíopes cristianos. ¿Qué lecciones podemos extraer de todo esto para nuestro mundo globalizado del siglo XXI? Primero, que la obra de Cristo es mucho más vasta y comprensiva de lo que muchos cristianos han imaginado. No estamos adorando a un Dios local o tribal, sino al Señor de toda la historia humana, cuya gracia se extiende a todos los tiempos y lugares. Segundo, que nuestra actitud hacia las personas de otras tradiciones religiosas debe ser de respeto y curiosidad, no de desprecio o indiferencia. Si Dios ha estado trabajando en sus culturas durante milenios, entonces nosotros también podemos aprender algo de lo que Él ha estado haciendo ahí. Tercero, que el pluralismo religioso del mundo moderno no es una amenaza para la fe cristiana, sino una oportunidad para ver la riqueza y diversidad de los caminos por los cuales Dios ha estado preparando a la humanidad para su revelación en Cristo. Los teólogos contemporáneos han desarrollado lo que se llama una teología de las religiones, que intenta articular exactamente cómo los cristianos deben entender y relacionarse con otras tradiciones espirituales. Esta teología no es uniformemente aceptada, pero representa un intento serio de luchar con las implicaciones de vivir en un mundo religiosamente plural. Pero ¿qué evidencia empírica tenemos de que esta comprensión más inclusiva de la salvación está teniendo un impacto en el mundo real? Los estudios sociológicos muestran que las iglesias que adoptan una actitud más abierta y respetuosa hacia otras religiones tienden a ser más efectivas en la evangelización, no menos. ¿Por qué es esto? Porque las personas pueden detectar la sinceridad y el respeto. Cuando los cristianos se acercan a personas de otras tradiciones con una actitud de superioridad o desprecio, naturalmente se levantan defensas. Pero cuando se acercan con respeto genuino y curiosidad sobre lo que Dios podría haber estado haciendo en sus vidas, las conversaciones se vuelven más profundas y más fructíferas. Esto no significa que todas las religiones sean iguales o que no haya diferencias importantes entre ellas. Significa que reconocemos que el mismo Dios que descendió al Hades para liberar a los justos ha estado activo en toda la historia humana, preparando corazones para recibir su verdad completa. La verdad que cambiará tu vida para siempre. Ahora que hemos explorado juntos este increíble misterio, esta verdad que ha estado oculta a plena vista durante siglos, tengo que hacerte una pregunta muy personal.
¿Cómo cambia esto tu comprensión de quién es Dios? ¿Cómo transforma tu perspectiva sobre el propósito de tu vida y tu lugar en la historia de la salvación? Porque lo que hemos descubierto no es simplemente información histórica o teológica interesante. Es una revelación sobre la naturaleza misma de Dios y su plan para la humanidad, que tiene el poder de transformar completamente cómo vives tu vida. ¿Te das cuenta de que tú y yo estamos viviendo en el periodo más privilegiado de toda la historia humana? Los justos del Antiguo Testamento tuvieron que esperar siglos en el Sheol para ver cumplidas las promesas de Dios. Nosotros tenemos acceso inmediato a la presencia de Dios a través de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Tenemos las Escrituras completas. Tenemos 2000 años de reflexión teológica y experiencia cristiana. Pero con este privilegio viene una responsabilidad increíble. Si Cristo descendió al Hades para liberar a aquellos que habían estado esperando durante siglos, ¿qué espera Él de nosotros que hemos recibido tanto? Si su amor es tan vasto que alcanza a personas que nunca escucharon su nombre, ¿cómo deberíamos nosotros amar a nuestro prójimo? La doctrina del descenso de Cristo al Hades no es solo una curiosidad teológica, es un llamado a la acción. Es una revelación sobre el corazón de Dios que debe transformar nuestro propio corazón. Si Dios se preocupa tanto por los muertos que envió a su Hijo a liberarlos, ¿cuánto más se preocupa por los vivos que sufren a nuestro alrededor? ¿Sabes cuál es una de las aplicaciones más prácticas de esta doctrina? Cambia completamente cómo oramos por los difuntos. No oramos por ellos con desesperación, como si estuvieran perdidos para siempre. Oramos con esperanza, sabiendo que el mismo Cristo que libró a los justos del Antiguo Testamento puede encontrar formas de extender su misericordia que van más allá de nuestra comprensión. Esto no significa que podemos ser negligentes sobre la evangelización o que podemos asumir que todos serán salvos automáticamente. Significa que podemos confiar en que Dios, cuyo amor descendió hasta los lugares más oscuros de la existencia humana, encontrará formas de alcanzar a cada persona que tenga, aunque sea una chispa de sinceridad espiritual. Los santos han entendido esto durante siglos. Santa Teresa de Lisieux, la pequeña flor, desarrolló lo que ella llamaba su pequeño camino de confianza total en la misericordia de Dios. Pero esta confianza no estaba basada en sentimentalismo, estaba basada en su comprensión de que el mismo Dios que había descendido al Hades por amor podía hacer cualquier cosa por amor. San Juan de la Cruz, el gran místico español, escribió sobre las noches oscuras del alma que experimentan muchos cristianos, pero él veía estas experiencias no como abandono de Dios, sino como participación en el descenso de Cristo al Hades. Cuando nos sentimos abandonados por Dios, estamos experimentando algo de lo que Cristo experimentó por nosotros. ¿No te parece extraordinario que nuestra participación en los sufrimientos de Cristo incluya incluso una participación en su descenso al mundo de los muertos? Esto significa que ninguna experiencia humana, por oscura que sea, está fuera del alcance de la gracia redentora. Esta perspectiva ha sostenido a los cristianos durante las persecuciones más terribles de la historia. Los mártires de los primeros siglos enfrentaron la muerte con alegría, no solo porque esperaban la resurrección, sino porque sabían que incluso si morían, estarían encontrándose con el mismo Cristo que había conquistado la muerte desde adentro. Los cristianos que sobrevivieron al Holocausto frecuentemente testifican que lo que les ayudó a mantener su fe no fue la esperanza de ser rescatados, sino la convicción de que Cristo estaba presente incluso en los campos de concentración, incluso en las cámaras de gas, porque Él había descendido a los lugares más oscuros de la experiencia humana. Pero ¿cómo aplicamos esta verdad a los desafíos más ordinarios de la vida diaria? Si Cristo descendió al Hades, entonces no hay situación en tu vida que sea demasiado desesperante, no hay problema que sea demasiado profundo, no hay pecado que sea demasiado grave para que su gracia no pueda alcanzarlo. ¿Estás pasando por depresión? Cristo descendió a la oscuridad más profunda que existe.
¿Estás lidiando con adicciones? Cristo fue al lugar donde las almas estaban encadenadas y las liberó. ¿Sientes que has arruinado tu vida de forma irreparable? Cristo rescató a personas que habían estado perdidas durante siglos. Esta no es psicología barata ni pensamiento positivo superficial. Esta es la realidad teológica más profunda del universo. Que el amor de Dios es tan radical, tan comprensivo, tan persistente, que literalmente no hay lugar donde no pueda llegar. Los grandes reformadores sociales de la historia han entendido esto. Cuando William Wilberforce luchó durante décadas para abolir la esclavitud en el Imperio Británico, lo que lo sostuvo no fue solo indignación moral, sino la convicción de que el mismo Cristo que había liberado a los cautivos espirituales podía liberar a los cautivos físicos. Cuando Dorothy Day trabajó con los pobres y desamparados en Nueva York durante la mayor parte del siglo XX, lo que la motivó fue su comprensión de que Cristo se identificaba especialmente con aquellos que estaban en las situaciones más desesperantes, porque él mismo había descendido al lugar de la desesperanza definitiva. ¿Sabes qué es lo que realmente me emociona de todo esto? Que estamos viviendo en un momento de la historia cuando esta verdad antigua está siendo redescubierta por cristianos de todo el mundo. Después de siglos de ser ignorada o malentendida, la doctrina del descenso de Cristo al Hades está volviendo a ocupar su lugar central en la fe cristiana. Las iglesias emergentes están redescubriendo las tradiciones litúrgicas que celebran esta verdad. Los teólogos contemporáneos están escribiendo libros que exploran sus implicaciones para la vida moderna. Los artistas cristianos están creando obras que visualizan este misterio para las nuevas generaciones. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que tú, ahora mismo, tienes la oportunidad de ser parte de esta redescubierta. Puedes ser una de las personas que ayude a restaurar esta verdad fundamental a su lugar correcto en la comprensión cristiana. ¿Cómo puedes hacer esto? Primero, compartiendo esta información con otros. No permitas que esta verdad se quede contigo. Comparte este video con al menos una persona, preferiblemente alguien que esté pasando por dificultades, alguien que necesite saber que el amor de Dios es más profundo de lo que imaginaba. Segundo, permitiendo que esta verdad transforme tu propia vida de oración. Cuando ores, recuerda que estás orando al Dios que descendió a los lugares más oscuros por amor. Esto debe darte una confianza increíble en su capacidad de obrar en cualquier situación. Tercero, dejando que esta verdad cambie cómo ves a las personas que te rodean. Si Cristo fue al Hades por personas que habían muerto siglos antes de conocerlo, ¿cómo deberías tú tratar a las personas que están vivas ahora y que podrían llegar a conocerlo a través de tu testimonio? ¿Te das cuenta de que cada persona que encuentras en tu vida diaria es alguien por quien Cristo descendió al Hades? Cada compañero de trabajo, cada vecino, cada extraño en la calle, cada persona que te irrita o te frustra, es alguien que es tan valioso para Dios que Él envió a su Hijo a los lugares más oscuros del universo por ellos. Esta perspectiva debe revolucionar completamente cómo vives tu vida cristiana. No se trata solo de ir al cielo cuando mueras, se trata de participar ahora en la obra de rescate cósmico que Cristo comenzó cuando descendió al Hades. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo? Que esta obra de rescate no terminó hace 2000 años. Continúa hoy a través de nosotros. Cada vez que llevamos esperanza a alguien que está en desesperación, cada vez que ofrecemos perdón a alguien que se siente condenado, cada vez que extendemos amor a alguien que se siente perdido, estamos participando en la continuación del descenso de Cristo al Hades. Así que mi pregunta final para ti es esta. ¿Estás listo para vivir como alguien que ha entendido realmente lo que Cristo hizo cuando descendió al mundo de los muertos? ¿Estás listo para que esta verdad transforme no solo tu comprensión teológica, sino tu vida práctica diaria? Porque esa es la verdadera prueba de si hemos entendido esta doctrina. No es si podemos explicarla correctamente en un examen de teología, sino si nos cambia de tal manera que comenzamos a amar como Cristo amó,
a rescatar como Cristo rescató, a descender a los lugares oscuros de la experiencia humana, porque sabemos que Él ya ha estado ahí antes que nosotros. Esta es la verdad que ha estado esperando ser redescubierta. Esta es la verdad que puede cambiar tu vida y la vida de todos aquellos que la conozcan. Y ahora que la conoces, tienes la responsabilidad de compartirla. Por favor, no permitas que este video termine aquí. Compártelo con alguien hoy mismo. Que sea tu regalo para alguien que necesita saber que el amor de Dios es más profundo, más amplio, más persistente de lo que jamás imaginó. Que sea tu contribución a la redescubierta de esta verdad que ha estado oculta durante demasiado tiempo. Y recuerda, donde quiera que estés en el mundo, cualquiera que sea la hora en tu ciudad, estás conectado con una verdad que trasciende el tiempo y el espacio, una verdad que conecta a todos los creyentes de todas las épocas en una historia única de amor divino y rescate cósmico. Esta es la verdad sobre lo que realmente pasó con los espíritus de los muertos antes de Cristo. Y ahora que la conoces, tu vida nunca volverá a ser la misma.